La semana pasada nosotros tuvimos aquí, en esta temporada de entrevistas durísima que estamos haciendo, me siento muy conforme con el resultado de las entrevistas. Tuvimos aquí a Andy Dawager. Y entonces yo le pregunté por Jaime, y él me dijo, invítalo, porque Jaime fue uno de los autores del Código Tributario en República Dominicana y trabajó con nosotros en la mayoría de las reformas fiscales. Y bueno, hicimos eso, y es una forma de continuar esa conversación que teníamos, no con Andy, sino con los arquitectos de esta etapa moderna de la economía dominicana, del modelo económico dominicano, que desde 1890, desde la caída del muro, de la guerra del Golfo, no ha parado de crecer, solamente 3 veces. Con el COVID, con la crisis interna de Baninter y con el choque externo del 2008. Después la economía dominicana no para de crecer y es muy diversificada, ya no depende de los 4 rubros tradicionales del postre. Entonces Jaime Aristi Escudero es uno de esos arquitectos. Yo no sé si tú te sientes cómodo con esa definición de que hay un grupo de economistas en República Dominicana, como lo hay en otros países de América Latina, que vinieron con esas ideas de la Universidad de Chicago y convencieron al presidente Balaguer de modernizar las estructuras fiscales dominicanas. Buenas tardes, ¿y tú estás de acuerdo con eso? Mira, quienes vinieron son de la Universidad de Harvard, pero algunos de ellos estudiaron en la Universidad de Chicago. ¿Incluyéndote a ti? Estaba encabezado por Glenn Jenkins, quien era profesor de Harvard y fue profesor y coautor de varios profesores de la Universidad de Harvard, como Harberger, que fue el creador de la escuela en Chile y es aquel famoso economista que creó el grupo de los Chicago Boys. Glenn Jenkins fue el que encabezó el equipo que vino. ¿Quién lo ubicó? ¿Quién lo trajo? Eso ¿Cómo llegó fue al el país? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eso fue César Miquel, que era el representante, y entre ese grupo estaba Ward Hussey, que fue quien redactó el Código Tributario. Ward Hussey es una persona que trabajó durante 50 años redactando todas las leyes impositivas de los Estados Unidos. ¿Lo hizo desde cero o ya eso es un método, un modelo? No, desde cero. Desde cero. Ellos luego escribieron un libro que se llama World Tax Code, que es un libro, yo lo tengo dedicado por Ward Hussey. Ward Hussey, te digo, tú lo puedes buscar en Google, en Wikipedia. Es una de las personas que trabajó, por ejemplo, en el Tratado de Rendición de Okinawa con MacArthur. O sea, fue compañero de Kennedy, compañero de aulas de Kennedy, estudió en la Universidad de Harvard, Derecho. Su primera carrera fue química. O sea, Ward Hussey era un tipo fuera de serie. Compañero de habitación, de roommate, era de James Tobin, Premio Nobel de Economía. O sea, que esa persona, quien redactó el Código Tributario de la República Dominicana, fue alguien fuera de serie. Después estaba, en ese equipo, estaba Donald Lubitsch, que fue el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en materia impositiva. Estaba James Owens, que fue el director de impuestos sobre la renta de los Estados Unidos. Estaba Bob Conrad de la Universidad de Duke, experto. A tal punto que es al que luego Estados Unidos utiliza cuando Rusia va a hacer sus reformas. Es a quien utiliza los Estados Unidos para apoyar las reformas impositivas en Rusia. Eso fue ya en los años 90. El Glasnost, exactamente, cuando Boris Yeltsin. Exactamente, sí. Con Yeltsin. Estaba también Morrison. O sea, hubo un grupo de personas que vino de la Universidad de Harvard, en el Harvard Institute for International Development, que realmente creó lo que es el sistema tributario moderno. ¿Y esa verdad que el que se le ocurre convocar a todas esas personas o hay alguien que juega la ficha? El PNUD, eso fue Constantin Baisos. Constantin Baisos fue ministro de Hacienda de Grecia y graduado de la Universidad de Harvard también. Y él, junto con César Miquel, que era el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son los que piensan y ven la necesidad de esa Pero tú eres un chamaquito en ese grupo. Yo era un chamaquito. Y entonces, ¿cómo se dio ese proceso? Porque hay una especie de pensamiento de take for granted. La gente cree que esto siempre ha sido así. Sí. Pero nosotros lo vamos a un conuco. En el 1990, ¿cuánto era el PIB? Como menos de 15 mil millones de dólares. Sí. O sea, mira, para que tú tengas una idea, en ese grupo, pues te hablé del grupo extranjero, estaba Héctor Guiliani,
que fue la cabeza del grupo. Ya del grupo local. El grupo local, Héctor Giuliani. Héctor Giuliani, recuérdate que es el hermano pequeño de Hugo Giuliani Curi. Y de Juan Giuliani Curi, sí. Y de Juanín, hijo de don Juan Giuliani. Sí. Héctor, graduado en la Universidad de McGill, es una persona, un excelente economista dominicano. Fue quien trabajó como contraparte de ellos, de ese equipo de la Universidad de Y ahí de es que Harvard. tú entras en ese equipo. Y yo entro en ese equipo, ahí luego Héctor sale y entonces ya yo me quedo trabajando con todo lo que fue la aprobación, implementación de las reformas. ¿En cuántas reformas del 1990 hasta 2025 ha participado Jaime Ariztía Escudero? Prácticamente en todas, excepto las del periodo 2005, que fue ya Leonel Fernández, esa que fue del 2004 al 2012. En ese periodo yo no participé directamente, a diferencia de otras, por ejemplo, esa del 90, la del 96, que esa la redactamos Andy Dabogarri y yo. Ustedes dos redactaron la reforma del 96. Del 96 y los principales discursos para explicarla de Leonel Fernández. Luego la del 2000, por igual, también la elaboramos nosotros. El apellido de la reforma, para que la gente no se esté escuchando, sepa. Reforma tributaria, fiscal. La reforma tributaria. Perfecto. La reforma tributaria, eso es para lo que... la gente sí, o sea, reforma tributaria. La del 2000, ahí se le preparó a Hipólito Mejía, se le explicó a Hipólito, se le explicó a su equipo económico, que estaba ahí el ministro de Hacienda, Fernandito Álvarez Bogar, estaba todo el equipo del presidente Hipólito Mejía, esa se aprobó. Luego vino ya medidas menores, pero luego Danilo hizo una reforma en el 2012. 2012 en esa tú participaste. En esa sí, pero desde fuera. O una semi-reforma. Sí. No, la de Danilo. ¿A profundidad? Danilo fue una reforma, una reforma. Claro, siempre, en la UAS hubo siempre acuérdate que como la del 90 no ha habido. A eso vamos. Porque es que la del 90... Algunos especialistas la del 90 es que crea la columna. Son en parte. Las demás eran más para aunque ya Jaime Salvador Jorge Blanco había pagado el precio del ITEVIS en el 84, antes de esa reforma. Yo recuerdo, yo estaba estudiando economía en ese entonces, yo estaba de 82, 85 estudiando economía y recuerdo perfectamente cuando se aprobó el ITEVIS, que en realidad era el impuesto al valor agregado, pero en ese momento no se quería poner el nombre de IVA y entonces se buscó otro nombre, impuesto a la transferencia de bienes industrializados, punto, sin servicios. Era ITEVI solamente. Para no relacionarlo con el IVA latinoamericano. Exacto, que había creado muchos conflictos. Ese lo trajo el Fondo Monetario Internacional. Eso fue porque estábamos en medio de un programa con el Fondo Monetario Internacional, se necesitaban recursos y entonces el fondo recomendó el establecimiento del IVA. Pero la reforma, la madre de todas las reformas, que después desencadenó en otras reformas, fue la reforma de 1990. Entonces, que fue, recuérdense lo siguiente, primero pasó la reforma arancelaria vía decreto. Balaguer Andy nos lo contó, la pasó vía decreto. Septiembre 12 del año 1990, el presidente Balaguer se reinventa y viene con esa reforma y a partir de ahí entonces se comienza a hacer toda la preparación para que en el 92 se aprobase la reforma del que ahí es que entra el código tributario. Fafa. Mira. Qué bonita esta historia. El pasado seduce. Pero es simplemente una referencia. Yo quiero hablar contigo de la actualidad. Sí, pero cuando hablas del tanque. Vivo defendiendo idea que estamos ante un momento crucial de la historia política del mundo con el fin de la hegemonía norteamericana. El mundo unipolar terminó. Estamos ante la creación de un grupo alternativo. Sin embargo, nosotros que padecimos en esa hegemonía americana hasta 2 intervenciones, tenemos ahora la más ventajosa posición de nuestra historia con ellos. Porque las 10.000 millones de dólares gratuitos que vienen por lo nuestro y el peso creciente del turismo hacen que tengamos con Estados Unidos una posición increíble. Pero frente a ese otro bloque no podemos ignorarlo. ¿Cuál es tu apreciación frente a esta realidad de que estamos asistiendo al fin del mundo unipolar y que eso hay que expresarlo ahora? El otro bloque es China, que tú te refieres. Perdón, China no, el BRICS. Ah, el BRICS. Que China, Rusia, la India, Sudáfrica, Brasil y además un grupo de sociedades nacientes. Lo que es mi preocupación es que hay que entender esa actualidad ahora
independientemente de lo que cuente de lindo del pasado. Bien. Ustedes son la gente. Bien. ¿Cómo tú ves la actualidad a la luz de este cambio para la política económica dominicana? Mira, no cabe duda de que es un bloque importante en términos económicos. Estamos hablando de las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. India y China en términos demográficos, porque Sí, Estados sí. Unidos no forma parte. Tú dices O sea, los dos bloques, los dos bloques. Los dos bloques, estoy hablando de Estados Unidos y China. Cuando hablo de China, China es el representante, digamos, del BRICS. Del BRICS o de cualquier otro. Es la que más se grande vaya. de todas las economías que están ahí. Exactamente. Entonces, por eso lo que estamos hablando es de esa bipolaridad. Ahora, yo te voy a decir una cosa, eso ni es malo ni significa que Estados Unidos esté en decadencia. Estados Unidos es una superpotencia. Quien esté pensando que este es el fin de Estados Eso es lo que Unidos... piensa Fafa. No, Estados Unidos va a seguir siendo una superpotencia. Yo creo que a Donald Trump lo va a someter el mercado. De hecho, fíjense cómo las últimas informaciones, los últimos mensajes que él quiere enviar es de que se está poniendo de acuerdo. Cuando tú dices que lo va a someter, significa que al final el mercado se va a imponer a sus intenciones. Claro, el mercado se impone. El mercado se impone. Por ejemplo, cuando el mercado te dice a ti, una empresa automotriz, que va a perder 1.200 millones de dólares porque sencillamente tú le vas a poner unos impuestos a los insumos que ellos están utilizando. A las partes del vehículo. Exactamente, a los componentes del vehículo. Es obvio que eso le va a meter una presión importante a Donald Trump y al final él va a tener que ir cediendo poco a poco y llegar a resultados en términos de negociación, como la que acaba de suceder con el Reino Unido, que ya fue un 10% de arancel lo que finalmente estableció. Y yo creo que eso es lo que al final va a quedar, un arancel de 10% para todo el mundo. Jaime Aristes Escudero. Hemos visto analistas internacionales. En estos días estuvo aquí Andy Daguarre y se me escapó la pregunta que quiero entender para definir. ¿Cuál es la lógica económica? ¿En cuál escuela de pensamiento o de lógica económica es que actúa Trump? O sea, ¿cómo se definiría eso? Mira, Jeffrey Sachs, que fue el encargado de hacer las reformas en Bolivia y quien fue el que detuvo la hiperinflación en los años 80 en Bolivia, es una persona, profesora de la Universidad de Harvard, y fue parte de ese Harvard Institute for International Development que le señalé, que después desapareció. Pues Jeffrey Sachs señaló que Trump no debe haber llegado a una segunda clase de las que él imparte de economía. Es decir, que tú no puedes pensar que Trump está... Se malga en nada. Sí, ¿Y los asesores, Jaime, de él? Ninguno sirve. Anda, pero ¿cómo así? No, ninguno. ¿Por qué? Cuando él salga, ¿cómo se le llamará Señores, eso? estamos hablando de una persona con un currículum en economía y en matemáticas que asusta. Yo lo decía. Cuando pasa los Tú procesos... estás diciendo que los asesores de Trump, ni siquiera Ni el ministro del Tesoro. Pero la ministra de ninguno. Educación no puede escribir una carta. No, pero una ninguno, cosa, ninguno sirve. Jaime, Ninguno sirve. Jaime. Pasado el proceso, alguien estudia el proceso y lo nombra y lo define. Alguien al final cuando Trump salga dice, bueno, esto vamos a encarrilarlo en este concepto. En los aranceles, pregúntale a Jaime que es un arancel Mira, en términos de política económica. Hay un libro que yo recomiendo que lean, que lo escribió un profesor de la Universidad de Chicago, Casey Mulligan, quien trabajó con Trump en el primer gobierno. Okay. ¿Cómo se llama el libro? Casey, you're fired, you're hired. Ah, tú estás despedido. Como No, entonces tú estás contratado. Contratado. You're hired. Como era el show de televisión. Pero al revés. Y es, exacto, de Casey Mulligan. Casey Mulligan es un súper profesor de la Universidad de Chicago, una cosa fuera de serie. Trabajó con él en y él hace comparaciones ahí, por ejemplo, en la política arancelaria de Trump en ese momento, y lo compara con Ronald Reagan, y se ve claramente que Reagan estaba muy por encima de lo que es Trump en el conocimiento de lo que es la importancia del comercio internacional y la necesidad de tener aranceles bajos, por ejemplo. O sea que en este caso, Trump con estos aranceles 145% a China, lo que está es simplemente creando un embargo entre China y los Estados Unidos, porque muro. y si hay ese muro, sencillamente estamos ante una situación de recesión en la economía global. Por eso pienso que el mercado terminará sometiendo a la obediencia a Donald Trump. A Donald Trump. Mientras eso pasa, la actitud de Trump puede generar un choque externo. Sin lugar a dudas. Ya la Reserva Federal, fíjate que la Reserva Federal debió haber comenzado a reducir su tasa de interés, porque ya todos los grandes bancos centrales lo están haciendo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales están percibiendo que lo que viene es una recesión.
y Estados Unidos percibe que viene una recesión más inflación. Entonces, esta inflación, lo que dice Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, dice, mira, el problema es que yo tengo los dos mandatos, tengo que tomar en cuenta que debo controlar la inflación, pero también tengo que evitar una recesión. Pero si me ponen a elegir, me quedo con el mercado, me quedo con el control de la inflación. El mercado sometió al presidente Hoover en el crash del 29, que fue una crisis la más grande de la historia. 11,000 bancos pero quebraron, se habla también... perdió las elecciones posteriormente, ganó Roosevelt, y Roosevelt fue quien hizo los ajustes. Entonces, ¿ajustó el mercado? Sí, claro. Cuando tú quiebras y creas un nivel de desempleo como el que creó Hoover y creas una situación en el mercado que lleva a 11,000. Mira, en la parte de lo que es la parte arancelaria es el mismo modelo. Altos aranceles. Y eso viene de McKinley, que es el que se llamaba el señor Tarifa, el señor Arancel. ¿A quién es el que mataron? Había un tipo, un economista, o no, un presidente. Le metieron un tiro. Lo mataron. Lo mataron en ejercicio. Le decían el señor Arancel. Sí, él se decía. Y Trump toma de ahí, de McKinley, que toma el mensaje de los altos aranceles. Bueno, pero se ve claramente de que eso es insostenible. Tenemos una conversación histórica con Jaime Aristi Escudero, uno de los economistas y matemáticos con mayor influencia en el crecimiento económico dominicano, y vamos a tratar algunos... ¿Tú mismo un lío con Andy Daguarre? No, porque Andy fue que me dijo eso. Fue Andy que me dijo. Fue Andy que me dijo. Todo yo estoy diciendo pero no hay que hacer paralelismo. Yo conozco a Jaime porque sigo su trabajo. No son pichicerebros. Es uno de los tipos más duros de América Latina. Vamos a hablar de matemática ahorita. Jonathan. Y un polemista además, por excelencia. Jaime Aristi, ¿cómo ha afectado a la economía dominicana la situación de Haití, la situación política y administrativa de Haití, que también es una situación política, y cuál es el escenario, desde tu punto de vista, que más le conviene al pueblo dominicano que se desarrolle en Haití? Mira, Haití representa alrededor del 15% del nivel de ingreso per cápita de República Dominicana. Haití es un mercado importante para el país, que si tú logras duplicar, triplicar ese nivel de ingreso, pues República Dominicana pudiera estar exportando en vez de $1,000 millones, 2,000, 3,000 millones de dólares. Y eso es un nivel importante de recursos en términos de creación de valor agregado. Es decir, que a nosotros nos interesa, nos conviene que Haití se desarrolle, que se estabilice y salga de esa pobreza estructural. Óyeme, hay un problema. Esa es la mejor estrategia, sería ayudar a Haití a salir de su crisis estructural. Así es. Lo primero hay que estabilizarlo, Haití. Hay que eliminar ¿Viste, Grimer? de las bandas. Hay que eliminar las bandas. Pero ellos allá. Lo que no puede ser sobre el lomo de Está hablando el invitado. Vamos a llegar ahí. Ese es igual. Mira. Sí, vamos a ver. Aquí nosotros teníamos algo similar hasta que llegó el general Lilies al poder. El general Lilies es que comienza a eliminar esos caciques que había. Luego Moncáceres continúa con esa estrategia. Con la guardia de Mon, y después Trujillo luego lo termina. Después los norteamericanos y luego el general Trujillo. El general Trujillo elimina el último, que es Desiderio Arias. Así es. Y obviamente... Fíjate los términos que él usa, general Lilies y general Trujillo. Siempre decimos Lilies o Trujillo. Sí, pero eran generales realmente. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese proceso? No, que se logra con esto estabilizar el país. Y eso es lo que necesitaría también Haití. Haití necesita un proceso. O sea, lo que Jaime Aristi Escudero está diciendo es que Haití necesita un proceso de control territorial fuerte que permita... No, es que no hay de otra. O sea, puede Dominicana... Oye, Jaime está comparando los grupos armados de Haití con la montonera de aquí. Desiderio Arias por un lado. Una historia que se llama caudillismo. Sí. La caída del... Pero puede Dominicana... Con sus diferencias, por supuesto. ¿Puede Dominicana enrumbar de algún modo ese proceso a lo interior de Haití? Eso es delicado. Mira, exactamente, eso es muy delicado. O sea, República Dominicana como vecino no debería meterse ahí directamente. En este caso, Estados Unidos fue quien lo hizo. O sea, recuérdate que en 1916 invadió porque había un interés muy marcado de Estados Unidos porque Desiderio Arias era pro-alemán. Entonces decidió, ya que había invadido en el 15 Haití, pues decidió ya tener el control total de la isla.
para evitar que los alemanes pudieran poner una... Y no fue un asunto de las aduanas, En la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Estábamos en la Primera Guerra Mundial, cuando eso, 1914. El asunto de las aduanas. No. De las deudas que se le... No, fue una excusa. Eso fue una excusa. El motivo fue estratégico en términos militares. Ok. Entonces, en este caso, Estados Unidos, la gran pregunta que habría que hacer es cuál va a ser el interés que puede tener Estados Unidos de ayudar a estabilizar Haití. Pero tiene que ser una potencia de esa. Pudiera ser también decir que lo va a hacer China. Si a Estados Unidos le dicen que lo va a hacer China, lo hace Estados Unidos. Sí, Jaime, ¿por qué todos nuestros vecinos, o la mayoría de ellos, no sé si el dato es oficial, con la mayoría de las islas del Caribe tenemos una balanza comercial deficitaria? ¿Qué pasa con el modelo económico de exportación? Y número 2, ¿por qué somos pobres teniendo oro más que nadie? No, pero vamos a ver. República Dominicana tiene un nivel de ingreso per cápita. Si tú lo puedes calcular, toma 125 mil millones de pesos del Producto Interno Bruto, lo divides entre 11 millones de pesos. 125 mil millones de dólares. Sí, 125 mil millones de dólares y lo divide entre 11 millones de personas, tú tienes alrededor de 11 mil dólares per cápita. Eso no es pobre. Eso no es pobre. Eso no es pobre. Que tú tengas pobres, eso es otra lleno cosa. de pobres, claro. No, que tú sigas pensando como pobre. Reformulo, ¿por qué las minas no se traducen en riqueza? No, él lo que quiere decir es que porque esas riquezas que están en los libros y en las teorías económicas no me están llegando a mí como ciudadano. ¿Quién te dice que no te está llegando? llegando? Ese iPhone que tú tienes. Eso es ella. No, eso es ella. Mira el Take for Granted. Para que el dominicano entienda. Por ejemplo, pero es que todo depende cómo tú percibas la cosa, porque, por ejemplo, las exportaciones que República Dominicana tiene de oro, eso le llega a una parte significativa, alrededor del 50% de ingresos al gobierno. El gobierno con eso te invierte en educación, te invierte en salud, te invierte en infraestructura, te invierte en todo lo que es el apoyo a los segmentos más pobres, vulnerables del país. La educación, ese fue el primer punto. Entonces, todo eso ayuda a mejorar las condiciones de vida. Entonces, tú no puedes decir que teniendo oro no somos ricos. No, nosotros tenemos oro y con eso tenemos recaudación y con esa recaudación se puede ejecutar una política de gasto público. Es que dime qué país con recursos naturales, digamos, abundantes, es siempre rico. Tú puedes encontrar algunos que son ricos, pero no puedes decir que por tener recursos naturales garantiza ya puede ser rico. A menos que sea Arabia Saudita. Toma el caso de exportaciones, pero toma el caso de Venezuela. Y la balanza comercial deficitaria. Toma el caso de Venezuela, por ejemplo. Mira Venezuela, cómo se destruyó. Mira Argentina, cómo se destruyó. Y son países con muchísimos recursos naturales. Lo que tú tienes que saber es gestionar bien esos recursos naturales. Entonces, en el caso de República Dominicana, nosotros lo que debemos es cada vez mejorar nuestra política de gasto público para ayudar a que cada peso que pague el contribuyente se transforme en bienes y servicios que ayuden a mejorar la condición de vida de la población. Eso es parte del ingreso de la gente, pero el ingreso directo por el trabajo. Y la cultura exportadora, o sea, la balanza comercial deficitaria con todos nuestros vecinos. O sea, ¿por qué no pasa con el resto de las islas lo que pasa con Haití? Sí, no. Con la economía nuestra creciendo a escala. Mira, República Dominicana, el mayor déficit es con los Estados Unidos. Son 5.263 millones de dólares que tiene de déficit República Dominicana. República Dominicana tiene un aparato productivo que está sesgado hacia servicios ahora mismo. Y fíjate el volumen extraordinario de recursos que genera el sector turismo. Entonces, República Dominicana es una potencia turística. En toda la región, República Dominicana es de los que, en comparación... Estamos proyectando 12 millones. Óyeme, tú logras generar una gran cantidad de recursos. Entonces, la gran pregunta que habría que hacerse es si tú quieres continuar con ese modelo o tú quieres fortalecer, por ejemplo, la industria. Si tú quieres mejorar tu capacidad exportadora de manufactura o tú quieres mejorar tu capacidad exportadora de bienes agrícolas. Entonces, esos son los puntos que tú tienes que poner sobre la mesa. Pero lo que sí es importante es que lo que tú hagas sea aquello que tú tengas ventaja comparativa. ¿Qué significa eso? Que tú de verdad, sin necesidad de otorgar ningún tipo de subsidio, ningún tipo de apoyo de parte del Estado, de tal forma que sea algo sostenible, tú puedas colocar tus bienes o servicios en lo que son los mercados internacionales. Y que todo lo que te salga más barato fuera lo compres y no lo Exactamente. Es un principio, ¿no? Exacto. Con eso tú mejoras tu nivel de bienestar. O sea, tú no puedes caer en la trampa interpretativa de Trump, que él dice que porque él tiene un déficit con un determinado país,
eso hay que eliminarlo y que tiene que ser un equilibrio, porque eso es algo totalmente ilógico. En ninguna parte del mundo se dice que eso debe ser así. Cristal. Perfecto. Yo quiero volver a algo que me llamó la atención de lo que Jaime exponía de cuando se hizo esa gran reforma tributaria y tú hablabas de cómo se ajustó el nombre del impuesto a ITEVIS, sustituyéndolo por IVA. Eso fue en los 80. Sí. Eso fue antes de la Sí, reforma. lo que pasa es que describiste que ese impuesto se refiere a los productos industrializados. Sin embargo, y me corriges porque yo no soy experta en economía ni sé nada de números, uno siente que también incluye los servicios. ¿Estamos equivocados? No, ¿por qué? Sí, pero eso es lo que quiero que le expliquemos a la gente. Sí, no, porque comenzó con solamente bienes industrializados. O sea, fíjate que ahí no había ningún otro tipo de producto primario ni nada por el estilo. Sino que fue una base muy, muy estrechita. Luego, en la medida que pasaba el tiempo, se fueron incluyendo otros bienes y posteriormente entonces se incluyó servicios. Entonces se cambió el nombre de ITEVI a ITEVIS. Y luego ya se introduce, ese impuesto se introduce en el Código Tributario. ¿En qué año fue? Ese ya sí fue ya en 1992. Jaime. Ese es el Código Tributario. Jaime. Pero el impuesto se creó en el 83. Jaime, yo siempre estoy aquí fuera de orden. De hecho, me he puesto yo el aéreo. En el 2009, 2010... en un PRD compacto, tú aspirabas a senador, yo te apoyé, Guido Gómez Mazara, y interactué mucho contigo en ese momento. Pero en la campaña del 2004, cuando el presidente Hipólito Mejía estaba buscando la repostulación, Andy Juárez, nuestro gran amigo, dijo delante de ti, y Wilfredo Alemán, en paz descanse, que era más fácil entenderse con el presidente Hipólito Mejía en materia económica que con Leonel, que él asimilaba más la sugerencia de ustedes. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, yo creo que siempre depende de quién está explicando las cosas. Si tú le explicas tanto a Leonel como a Hipólito, tú sabes que iban a entender. Porque de hecho así fue. En 1996 Leonel entendió la necesidad de esas reformas y la presentó y la defendió valientemente. Hipólito Mejía por igual en el año 2000. Si Hipólito no hubiese enfrentado esa crisis de Van Inter, primero, si no hubiese existido la crisis, hubiese durado 8 años, por lo menos, Hipólito Mejía. Y segundo, si él no hubiese sido el presidente, aquí hubiese habido una caída brutal de la actividad económica. ¿Están oyendo? No hubiesen tenido los pantalones para hacer el salvamento que lo hizo, que quizás pudo haber sido distinto el proceso de salvamento. Quizás que no hubiese provocado tanta devaluación, pero de que hubo Hipólito enfrentó bien la situación de Van Inter. Hizo lo correcto del momento. Hipólito necesitaba salvar a esos 700,000 depositantes, porque de lo contrario, la economía dominicana hubiese caído de una forma dramática. Recuérdate que el agujero del Van Inter, más de los otros dos bancos, representaba un 20% del Producto Interno Bruto. Es una de las agujeros más grandes de la historia. 55,000 o 110, así. Sí. El hoyo de Van Inter y los demás. Fíjate que la crisis de los Estados Unidos del 2008, en términos del tamaño de su economía, fue mucho menos que una quinta parte de lo que fue la del Van Inter aquí. O sea, y eso retumbó. La crisis de Lehman Brothers. Bueno, sí. Yo quiero, tú vas en ese mismo sentido, porque yo quiero aprovechar la presencia de Jaime Aristides Escudero aquí para que analicemos un poco la situación del modelo educativo en República Dominicana, que está sometido a una... Entonces esta pregunta es económica todavía. Es económica, sí. Pues dale. De verdad, en lo que se habla de Rusia a nivel global, siempre es un contexto de estrategia geopolítica, de guerra y de maniobra, digamos, comercial, pero en energética sobre todo. A propósito de la reapertura, no sé cuántas décadas después de la embajada de Rusia aquí en nuestro país y la visita del canciller, ¿qué tipo de economía es que tiene Rusia y en qué le conviene a la República Dominicana en su relación económica con Rusia reabierta la embajada? Mira, el turismo, yo creo que República Dominicana puede otra vez retomar los flujos turísticos de Rusia. Rusia es una economía pequeña, Rusia es una economía de estilo Holanda. Rusia es una economía que lo que pasa es que tiene muchos recursos naturales y entonces tiene un peso muy grande en varios productos, como es el caso de los productos energéticos, gas natural, petróleo. Es grande, es uno de los grandes productores del mundo, y alimentos. Eso
eso es de allá para acá, turismo, pero ¿y nosotros de aquí para allá? No, hay que buscar mercado, eso igual que China. O sea, China, te digo, si a mí me hubiesen puesto China o Taiwán, Taiwán te daba más de lo que te estaba dando China en términos de beneficios. Rusia tiene la mitad de la economía de Alemania y el mismo PIB de Canadá. Sí. 2.2 billones de dólares. Sí, o sea, es una economía que no es... no está a nivel de China ni Estados Unidos. Y la parte política. Para nada, pero y obviamente mira, esos datos me sorprenden. Yo lo busqué de una vez. Yo pensé que China tenía más impacto que Rusia. Sí, no, lo que pasa es que es un poder militar. Sí, militar, sí. Políticamente, la lectura. No, o sea, y tiene un líder. Que yo digo aquí, una lectura política a esa embajada. ¿Qué conviene eso? No, tú dices... ¿Y qué conviene políticamente hablando? Flujo turístico, inversiones que pudiera haber, ese tipo de conversación. Yo creo que tener una embajada, lo que hay que convertirla en una fuente de generación de mercados, inversiones, es decir, de creación de actividad económica. Esa es la idea. Félix y Cristal. Jaime, bueno, lo que va a haber un cambio de tema, pero para que entremos al tema de educación. Pero hay algo que yo no quiero dejar pasar y es el tema Punta Catalina, sin que se vaya. Punta Catalina aquí fue el pecado prácticamente de una campaña señalada, juzgada como fuente del delito y todos los epítetos habidos y por haber. Inclusive llegaron a decir que esa era la prueba de la corrupción y del delito cuando se hizo el cambio de gobierno. Sin embargo, luego hemos visto todo lo contrario. Dime tu apreciación de Punta Catalina, si hubo corrupción o no hubo corrupción para la creación de Punta Catalina, si es verdad que los chinos tenían una propuesta más barata y que ustedes, no sé si estuviste en el proceso, pero luego administraste, prefirieron una propuesta más cara. ¿Y qué pasó en todo ese proceso? Mira, el proceso se llevó a cabo en el año 2013 y yo entré en el año 2017, en julio. O sea que no te puedo decir mucho más allá de lo que la comisión en la cual yo participé investigó. Y esa comisión lo que llegó a la conclusión de que esa fue la que los norteamericanos que evaluaron, Stanley Consultant, una empresa de más de 100 años, determinó que era la que cumplía con los requisitos que había exigido el gobierno dominicano. Ese es por un lado. Ahora, ¿qué es la central termoeléctrica Punta Catalina? Es la principal fuente de generación de electricidad de la República Dominicana. El 26% de toda la electricidad la genera Punta Catalina. Punta Catalina genera 250 millones de dólares de beneficio todos los años. Genera un nivel de ahorro para las empresas distribuidoras de electricidad entre 300 y 400 millones de dólares. Es decir, que Punta Catalina... Perdón, aparte de lo que genera la empresa por la generación, impacta el ahorro de las... Claro que sí, porque si no estuviera barato, tuviera que comprar más caro. O sea, Punta Catalina, con el ahorro para el Estado, Punta Catalina ya te paga. Son 2.454 millones de dólares. En un solo año. Ese fue el monto invertido en la construcción de Punta Catalina. Hay otros pagos adicionales que se realizaron, por ejemplo, compra de carbón, compra de cal, contratación de servicios, pero eso se compensa con la entrada de recursos que Punta Catalina durante la prueba, que fueron más de 100 millones de dólares, obtuvo. Porque Punta Catalina... Solo en pruebas. Claro, porque Punta Catalina, recuérdate que entra el 27 de febrero del año 2019. Comienza ahí, esa es su primera conexión. Tan pronto se conecta, comienza a generar dinero. O sea que Punta Catalina es una máquina de generación de dinero para el Estado Rubén dominicano. Bichara dijo que deberían aprovechar todas las obras de infraestructura en el parque de Punta Catalina para construir un segundo módulo. No, es que está al lado. Mira, Punta Catalina está aquí. Y al lado, justamente al lado, está preparado el terreno para poner la segunda Punta Catalina. Y eso... tiene toda la obra marítima, tiene el almacén, tiene las líneas, tiene la subestación, tiene la línea de transmisión. O sea que eso te puede salir quizá un 60% del valor. Mira, perdón. ¿Llevaría la misma inversión en esa segunda etapa? Él dice que 60%. O menos. O menos, porque ya toda la infraestructura va a servir. Exactamente. Mira, Jaime, hay mucha gente en sintonía valorando positivamente todos los detalles que nos estás dando. Y desde Ocoa, Robinson Medina te quiere hacer una pregunta. Sí, adelante. Él quiere que tú nos digas ¿cómo proyectas la economía para el cierre del año 2025? Mira, es un año... y agrégale ahí, ¿por qué se cayó la reforma? Ay. Sí, vamos a responderle al oyente y ahí mismo lo de José. Con relación a la economía, este es un año complicado. Un año complicado porque los Estados Unidos están mandando
ondas de choque fuertes, muchas perturbaciones con la política arancelaria de Trump. Todo va a depender de lo que suceda con Trump. Si al final él insiste con esto y hay una recesión a nivel global, República Dominicana tendría un muy bajo nivel de crecimiento. Tal como están las cosas ahora mismo, con toda esta perturbación, estas discusiones, República Dominicana lo que crecería entre 2 y 2.5%. El Banco Central ha señalado que República Dominicana crecerá entre 4 y 4.5%. La probabilidad de que eso ocurra es prácticamente cero. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que es 4%, también es muy baja. Si continúa la política de Trump que lleva a la Reserva Federal a mantener altas las tasas de interés, República Dominicana va a tener que mantener alta su tasa de interés. Y eso va a mantener bajo el ritmo de crecimiento del sector construcción, el sector comercio, el sector manufactura y obviamente que ante la reducción del crecimiento a nivel global también deberíamos experimentar una reducción del ritmo de crecimiento de los flujos turísticos. Y eso, cuando tú lo sumas todo, te da de que el crecimiento como mucho va a estar entre 2 y 2.5% si los Estados Unidos continúan con esa política de Trump. Si él cambia, entonces ahí pudiéramos Hay que mejorar. reevaluar todo. Exactamente. ¿Por qué se cayó la reforma del presidente Abinader? Tú que eres un experto. Ay. José, mira la cara que puso ese hombre. Yo creo que esa reforma... ¿Por qué no la ha impulsado? Porque del fondo él no ha hecho Pero al nada. final se cayó. Sí. Pero la pregunta es ¿por qué se cayó? No, yo creo que pudo ser mejor la reforma. En términos de diseño, en términos de... Tú tienes que tener en cuenta varias cosas. Uno, lo que es la equidad, cómo tú distribuyes la carga. Dos, el nivel de eficiencia. Tú no puedes provocar distorsiones en la economía. Tres, capacidad recaudatoria. De tal manera que cuando tú tomes esos elementos en cuenta, tú digas, mira, esta es una buena reforma. Y también nos tributaria. decía Andy que había que sacrificar popularidad. Que Andy decía que el presidente que no asume la reforma, cree en ella y va y la defiende ante el pueblo y el Congreso, no va a sacar. Sí. ¿Tú crees que el gobierno quizá no quiso sacrificar? Mira, pero fíjate, Balaguer, una parte que fue la del 90, un decretazo. Pero Balaguer tenía en ese momento una tasa de inflación de un 80% y una caída del Producto Interno Bruto de 5%. No tenía nada que perder. Era una encrucijada, era una encrucijada. No había nada que perder. No había nada que perder. Luis Y tenía mucho pero que él se convirtió, o sea, Balaguer no era el mismo antes del 16 de agosto que después del 16 de agosto de 1990. Entonces, en esta coyuntura, yo creo que en algún momento lo que hay que hacer una buena reforma, porque se necesita una buena reforma y pues saber también que eso tiene que ser acompañado con una política de gasto que tú le puedas vender como mensaje a la población de que efectivamente esos recursos que tú vas a obtener los va a utilizar de una forma correcta. Jaime, más allá del tema de la entrevista. sobrevaluación de Punta Catalina y los ejemplos de plantas similares que se evaluaron para hacer la comparación de costos y tomando en cuenta las bondades de la planta y de la inversión pública que se ha hecho, ¿tú consideras que el caso de Punta Catalina podría tomarse de ejemplo para gradualmente pasar a un modelo de generación eléctrica donde el Estado sea el principal inversionista? No, para el propietario? nada. Porque es muy eficiente, tú dijiste. Sí, no, pero para nada. Punta Catalina es eficiente porque se construyó para ser eficiente. Y se puede construir más. O sea, y se construyó. Y yo te reto a ti que demuestre que hay una sobrevaluación. No, hay diferentes análisis que se han hecho comparativos con todos plantas de están Centroamérica y América Latina. No es verdad. Bueno, No es tú verdad. tienes tu análisis, los demás están pero inscritos ahí enséñamelo, y publicados. Enséñamelo. Eso no importa. Yo te voy a decir Hubo lo una siguiente, firma yo que te hizo un reto a ti, estudio. mira. No, es que yo no tengo coestudio. Jonathan, Yo te dije que hay Jonathan. varios análisis, igual que tú planteas, Incorrecto. que hablan de la sobrevaluación. Ese es tu punto de vista. No es el punto de vista. Es que eso que tú estás diciendo, eso lo comenzaron a decir y lo utilizaron como elemento en la campaña electoral y es totalmente incorrecto. Sí, pero mi pregunta principal es sobre si es tan eficiente Punta Catalina, ¿no podemos pasar a un modelo donde se haga público el tema de la generación? No es necesario. Porque es No súper eficiente necesario. Punta Catalina. Lo que sucedió fue lo siguiente, que Y en nos ese, ahorramos mucho dinero. en ese momento no había capacidad, voluntad del sector privado de ejecutar un proyecto de esa magnitud. Y el Estado, que fue sumamente valiente en ese momento, decidió invertir esos recursos. Pero si nos ha ido tan bien, no podemos seguir en ese camino. Jonathan, yo te escuché. Sí. Entonces, es importante, y oí al Papa, Francisco, decirle una recomendación a los jóvenes.
Y es que los jóvenes tienen que aprender a escuchar. Pero yo no he hablado de Ay, ti, papá. ni he utilizado argumentos ad hominem en tu caso. Te estoy haciendo una pregunta muy concreta sobre la validez de una planta que es un modelo que si se podría continuar y por qué sí o por qué no. Pero te estoy... No he hablado de ti ni de tu valoración, no te he valorado. No. Ni si tu edad, no he hablado de tu edad tampoco. No. Te estoy a ti diciendo que una recomendación del Papa Francisco a los jóvenes, pero también puede ser a personas que no son tan jóvenes como tú. Y es lo siguiente, que tienen que aprender a escuchar. Entonces, si ya tú me hiciste la pregunta, tú tienes que esperar la respuesta. Sí. Entonces, yo te estoy diciendo lo siguiente, mira. Cuando Punta Catalina se construyó, es porque el sector privado en ese momento no tenía la capacidad de enfrentar lo que se requería para este país, que era una planta de esa magnitud. Nunca antes en la historia se había construido algo de esa magnitud. Ese riesgo. O sea, nunca antes. Ese es el proyecto de infraestructura más importante de la historia de la República Dominicana. 752 megavatios. O sea, de repente, Punta Catalina, en medio del COVID, representó el 37% de toda la generación de electricidad de este país. Perdón, José. Es que Entonces, fíjate, eso es algo que hable, verdaderamente extraordinario. Y me parece, ahora, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que te digo a ti es lo siguiente. El punto clave es si lo debe gestionar posteriormente el sector público o el sector privado. Entonces, ahí es que está el punto de la eficiencia. Lo que sí es importante es mantenimiento, comprarle su carbón a tiempo. Pero el Estado ha sido exitoso. Pero si el Estado ha sido exitoso, esa es la pregunta. El comiso se cayó, había la intención, Estado ha sido había la exitoso. intención de que el sector privado Acuérdate lo siguiente, dejaron terminar el carbón. Sí. O sea, yo le dejé un contrato. Pero Oigan bien, es un fallo. No. Vamos a ver esto No. del carbón, Jaime. yo le dejé un contrato de 1.8 millones de toneladas de carbón. Se lo dejé ahí en agosto 18 que 1.8 entregué. millones de Pero tú lo hiciste Eso como daba- empresario o en la gestión pública. No, él era el de administrador. Es lo que estoy diciendo, pues fue de la gestión pública que fue eficiente. Óyeme, no, fue eficiente porque se manejó eso con un estricto proceso de optimización de todos los procesos. Eficiente, un funcionario oye bien, público. No. Oye bien, trabajabas para el Estado o para la ahí empresa? se utilizaron modelos matemáticos, por ejemplo, para tú saber en qué momento tenían que entrar los barcos a este. Pero ¿quién te pagaba? Todo eso, ¿Pero quién te todo pagaba? eso, no. Yo pienso que lo que él está diciendo, Jonathan, Jaime, es que se puede hacer una gestión Se puede hacer bien desde lo eficiente público. y no Tú está fuiste mal, eficiente Sí, y punto. pero Es lo que te estoy quiero diciendo. decir, pero luego ese Y mismo Bichara equipo, también fue eficiente. el equipo dejó terminar el carbón. Yo le dejé un año entero. ¿Qué equipo? De el nuevo Antonio el que Almonte, sustituyó, Antonio Almonte, el que ministro de sustituyó. Energía. Para el público que pregunta. No, Antonio Almonte, pero tú sabes muy bien, autoridades de tú sabes muy Punta bien. Catalina. ¿Quién manejó Punta Catalina posteriormente? Está sin Antonio carbón. Almonte. Punta Catalina ahora. Antonio Almonte. Antonio Está sin Almonte. carbón. Ha vuelto a Antonio estar sin Almonte. carbón. No, pero ¿quién la está manejando? Una persona que fue contratada por el Estado. Sí, pero que es una persona que viene con principios de eficiencia detrás, Claro. porque sabe manejar empresas, que es Celso Marrancini. Sí. Sí. Pero no debería estar Es una dirigiendo empresa eso. pública. ¿Eh? ¿Cómo fue? Pero Celso no debería estar dirigiendo eso porque Eso él es otra juez cosa, parte. pero Es yo- otra cosa, es otra es otra cosa. cosa. Pero yo Él le tiene digo, intereses, Hablando de eficiencia, ¿tiene señores. experiencia Señores. manejando empresas, sí o no? Sí, la tiene, la tiene. ¿Es exitoso Entonces, ahí están empresarialmente, los sí o no? criterios para la Exacto. gestión. Exactamente. ¿no? Esos son lo que Ese es el tenemos que punto. discutir. Bueno, Exacto. gracias, Jaime. Excelente. Enrique. ¿Más completo, Andy o Jaime? Los dos. ¡Ay, lo dijo! No,